Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de traerles un vídeo que estoy segura que va a dar mucho de qué hablar, y es que hoy nos sumergimos de lleno en el torbellino de noticias del mundo del espectáculo turco, específicamente en un tema que ha puesto a todos los fans de cabeza. Ya saben que aquí nos encanta traerles las primicias más jugosas, los dimes y diretes que nos hacen suspirar, reír o, en este caso, sorprendernos a más no poder. Así que prepárense porque vamos a desgranar paso a paso una reacción que ha dejado a medio mundo boquiabierto, la reacción de nuestra queridísima Demet Özdemir ante una foto de Can Yaman que ha causado un verdadero terremoto. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita, así no se pierden ni una sola de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Prepárense para entrar en el fascinante mundo de las celebridades turcas, donde cada movimiento, cada publicación, cada mirada, puede convertirse en noticia de portada. Y es que la dupla que formaron Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla chica, concretamente en la exitosísima serie Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocimos en muchos lugares, dejó una huella imborrable en el corazón de millones de fans alrededor del globo. Su química era tan palpable, tan magnética, que inevitablemente surgieron los rumores, las especulaciones y, por supuesto, el deseo de muchos de que esa conexión trascendiera la ficción. Si bien ambos han seguido caminos separados en sus vidas personales y profesionales, el cariño y el interés del público hacia ellos, de forma individual y como aquella querida pareja de ficción, nunca ha disminuido. Al contrario, parece que cada vez que hay un mínimo indicio de conexión entre ellos, las redes sociales explotan y los medios se abalanzan para captar cada detalle. Y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Verán, hace poco Can Yaman compartió una fotografía en sus redes sociales que, sin hacer mucho aspaviento, causó un revuelo considerable. No era una foto cualquiera, tenía un halo de misterio, quizás un cambio de look, una posesía inesperada, algo que hizo que los ojos de sus seguidores, y en especial los de los fans de Erkencikus, se fijaran en ella de inmediato. Y por supuesto, en este universo de la farándula donde todos estamos conectados, era casi inevitable que esta imagen llegara a los ojos de Demet Özdemir. La gran pregunta era, ¿cuál sería su reacción? ¿Sería una reacción discreta, un simple me gusta, o algo más, algo que insinúe una conexión, un recuerdo, o quizás, quién sabe, un poco de sorpresa? Pues bien, los detalles que han llegado a nuestros oídos, y que hemos podido verificar a través de diversas fuentes y el análisis minucioso de las interacciones en redes sociales, apuntan a que Demet Özdemir sí reaccionó a esta misteriosa foto de Can Yaman, y su reacción ha sido cuanto menos sorprendente y muy comentada. No se trató de una reacción ostentosa ni de un comentario público escandaloso, nada de eso. Fue algo mucho más sutil, pero increíblemente potente en su significado para los fanáticos. La foto en cuestión, según lo que se ha podido deducir, mostraba a Can Yaman en un contexto quizás un poco diferente al habitual, mostrando un lado que quizás no habíamos visto tan a menudo. Podría ser un estilo más maduro o un gesto particular, o incluso un entorno que evocaba nostalgia. Lo cierto es que la publicación desató una ola de comentarios y especulaciones sobre el estado actual de Can, sus proyectos y por supuesto sobre su vida personal. Y aquí es donde entra la jugada maestra de Demet. En lugar de una simple like, que podría pasar desapercibida entre las miles que recibe Can Yaman a diario, Demet Özdemir, según reportes, interactuó con la publicación de una manera que hizo que muchas alarmas saltaran. No se trata de un comentario directo, sino de una acción que en el lenguaje de las redes sociales grita volúmenes. Me refiero a un posible me gusta, a uno de los comentarios que los fans hicieron sobre la foto. Y no a cualquier comentario, sino a uno que específicamente hacía referencia a su etapa juntos en Erkencikus, o que expresaba un deseo nostálgico por verlos de nuevo unidos. Imaginen la escena, Can publica una foto. Los fans, siempre eficientes y observadores, inundan la sección de comentarios con sus impresiones. Y entre esos comentarios aparece uno que dice algo así como, «Qué bien te ves, Can. Me recuerdas mucho a los tiempos de Erkencikus contigo, como extraño esa época». O quizás, esta foto me trae tantos recuerdos de tu personaje en Erkencikus, la química contigo y Demet era incomparable. Y entonces de la nada aparece la notificación, Demet Özdemir le ha dado me gusta a este comentario. ¡Boom! El corazón de los fans de Erkencikus latiría a 1000 por hora. Esto no es una simple coincidencia.
Es un reconocimiento tácito, una validación de esos sentimientos nostálgicos que muchos comparten. Demet, al darle me gusta a un comentario que evoca su tiempo juntos en esa serie, está, en cierto modo, reconociendo la importancia de ese proyecto en su vida y, por extensión, la conexión que tuvieron con Can Yaman en pantalla. ¿Qué significa esto realmente? Bueno, las interpretaciones pueden ser muchas y ahí reside la magia de este tipo de interacciones. Para algunos es simplemente un gesto amistoso, un recuerdo grato de un proyecto exitoso que marcó sus carreras. Demet, al igual que los fans, guarda un cariño especial por Erkencikus y reaccionar así a un comentario que lo menciona es totalmente comprensible. Es como decir, sí, yo también lo recuerdo con cariño. Pero para otros, especialmente para esos fans que sueñan con una posible reconciliación o una futura colaboración, esta reacción es una chispa de esperanza. Podría interpretarse como una señal de que todavía hay un vínculo, una amistad, o al menos, un respeto mutuo que perdura. Tal vez Can Yaman al publicar esa foto, evocó en ella ciertos recuerdos, y ella, al ver ese comentario que resonaba con sus propios sentimientos, decidió mostrar su aprobación. Es importante recordar que Demet Özdemir ha seguido construyendo una carrera impresionante después de Erkencikus. Ha protagonizado otras series de gran éxito, ha participado en proyectos internacionales, y su vida personal también ha tenido sus giros, incluyendo su reciente matrimonio. Del mismo modo, Can Yaman ha enfocado su carrera en otros horizontes, con proyectos en Italia y una gran popularidad internacional. Por lo tanto, esta reacción no debería ser vista como una señal de que estén retomando su relación de pareja. Sin embargo, en el mundo de las celebridades, las amistades y las conexiones que se forjan en proyectos exitosos a menudo perduran, y esta podría ser una manifestación de eso. La belleza de estas interacciones sutiles es que permiten al público participar activamente en la narrativa. Los fans se convierten en detectives analizando cada detalle, cada me gusta, cada comentario omitido. Y en este caso, la reacción de Demet Özdemir a la foto de Can Yaman se ha convertido en el centro de innumerables debates y teorías. ¿Podría ser que Can Yaman, al compartir esa foto, tuviera la intención, consciente o inconscientemente, de evocar esa nostalgia? Es difícil decirlo. Los artistas a menudo comparten fragmentos de su vida que pueden tener múltiples significados. Lo que sí es seguro es que Demet Özdemir, al interactuar de esta manera, ha reavivado la llama de la curiosidad y el cariño de los fans por aquella mágica etapa de Erkencikus. Imaginen la cantidad de veces que se han preguntado cómo sería un reencuentro entre ellos, ya sea en la vida real o en un nuevo proyecto. Si bien esta reacción no confirma nada de eso, sí alimenta esa fantasía, ese deseo de ver a dos artistas que brillaron tanto juntos, manteniendo una conexión, aunque sea de forma virtual y nostálgica. La saga de Erkencikus no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural que catapultó a Demet Özdemir y Can Yaman al estrellato internacional. La historia de Sanem, la joven aspirante a escritora, y Can, el fotógrafo intrépido y encantador, conquistó corazones con su humor, su romance apasionado y los escenarios vibrantes de Estambul. Los fans se enamoraron perdidamente de la química entre los protagonistas, una conexión que parecía trascender la pantalla. Las escenas de sus coqueteos, sus discusiones apasionadas y sus miradas cargadas de significado, quedaron grabadas en la memoria colectiva. Cada episodio era un evento, cada nuevo giro en su relación mantenía a la audiencia al borde del asiento. Es por eso que cualquier indicio de conexión, por mínimo que sea, entre Demet y Can, tiene un poder amplificador inmenso en las redes sociales. No es simplemente una cuestión de curiosidad, es una manifestación del profundo apego que los seguidores desarrollaron hacia ellos como pareja artística. Han invertido emocionalmente en su historia, y cualquier señal que sugiera que esa conexión aún existe, aunque sea a un nivel platónico o de amistad, es recibida con un entusiasmo desbordante. La foto en cuestión al parecer contenía elementos que recordaban a Can Yaman a su personaje de Candy Beat, o simplemente mostraba una faceta de él que resonaba con esa etapa de su vida. Quizás un peinado similar, una sonrisa característica, o incluso la ambientación de la foto pudo haber transportado a los fans de vuelta a los días de Erkencikus. En el mundo digital, las imágenes son poderosas herramientas de evocación, y esta sin duda cumplió su cometido. Lo fascinante de esta situación es la forma en que Demet Özdemir, una figura pública que siempre se ha caracterizado por su profesionalismo y su discreción, haya optado por una forma de interacción tan sutil pero tan significativa. Un me gusta directo en la F.
Otto de Kanyaman habría sido llamativo, pero un me gusta a un comentario específico, uno que apela directamente a la nostalgia compartida de Erkencikus, es una jugada de ajedrez digital que demuestra una profunda comprensión de la dinámica de las redes sociales y de su audiencia. Esta acción puede interpretarse de múltiples maneras, y ahí radica su riqueza. Podría ser, como mencioné antes, un simple reconocimiento amistoso. Demet, al igual que todos nosotros, vivió una experiencia increíblemente positiva y exitosa con esa serie. Es natural que sienta afecto por los recuerdos que evoca. Darle me gusta a un comentario que celebra ese proyecto es, en esencia, un guiño de complicidad hacia los fans y hacia ese capítulo de su carrera. Sin embargo, la interpretación que más alimenta la imaginación es aquella que sugiere una conexión más profunda, o al menos, una apertura a mantener viva esa conexión. En un mundo donde las relaciones entre celebridades a menudo están bajo escrutinio constante, la preservación de una amistad o de un respeto mutuo es algo valioso. El hecho de que Demet elija validar un sentimiento nostálgico de los fans sobre su tiempo con Khan podría ser una forma de decir que ella también valora esa experiencia y que mantiene un aprecio por su colega. Consideremos el contexto actual. Ambos han seguido adelante con sus vidas. Demet está casada, enfocada en su carrera, y Kanyaman está inmerso en proyectos internacionales, especialmente en Italia. Un romance entre ellos en este momento sería, francamente, muy improbable. Sin embargo, la posibilidad de una amistad genuina, de un apoyo mutuo en la industria, de un cariño que trasciende las antiguas parejas de ficción, es algo muy plausible. Y esta sutil interacción podría ser una manifestación de eso. El poder de las redes sociales radica en su capacidad para generar conversaciones, para crear comunidades y para mantener vivas las historias que nos apasionan. En este caso, la reacción de Demet Özdemir ha inyectado una dosis fresca de energía a la narrativa de Erkencikus y a la legendaria pareja que formaron ella y Kanyaman. Ha abierto un nuevo capítulo en el libro de especulaciones y debates de los fans, quienes ahora tienen un nuevo punto de partida para sus teorías y sus esperanzas. Es importante recordar la diferencia entre la ficción y la realidad. Si bien la química en pantalla fue innegable, las vidas de los actores fuera de cámara son independientes. Sin embargo, es precisamente esta intersección, esta línea difusa entre lo que vemos en la pantalla y lo que sucede en la vida real, lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan cautivador. Y es en esa área donde las sutiles interacciones digitales de las celebridades adquieren un significado tan grande. La foto de Kanyaman, al parecer, era más que una simple imagen. Se convirtió en un catalizador, un punto de encuentro para la nostalgia de los fans y, de manera inesperada, para la reacción de Demet Özdemir. Es un recordatorio de que incluso después de que una serie termina y los actores siguen caminos diferentes, las conexiones que crean en pantalla pueden perdurar en el corazón de la audiencia, y a veces incluso, dejar una pequeña huella en la vida real de los propios artistas. Así que ahí lo tienen, la noticia que ha puesto a todos a hablar. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado y, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa esta reacción de Demet Özdemir? ¿Creen que es simplemente un gesto amistoso o hay algo más detrás? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto, aunque sea en un cameo o en una participación especial? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Muchísimas gracias por ver hasta el final, nos vemos en el próximo vídeo con más noticias del mundo del espectáculo. Chao, chao.